Hola y un cordial saludo a todos. El día de hoy nos acompañan los compañeros Vanessa Salazar, Melissa Aricapa, Jefferson Méndez y quien les habla Óscar Moreno, estudiantes de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonia, dirigidas por el docente Carlos Augusto Trujillo Lozada bajo la asignatura de Bioética. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética en la filosofía medieval. Para dar inicio, debemos conocer que el medioevo comienza en el año 464 después de Cristo a partir de la caída del Imperio Romano y finaliza a mediados del siglo XV. Durante este periodo se desempeñaron dos corrientes de pensamientos importantes, el platonismo y el gnosticismo. Esas corrientes de pensamiento surgieron a mediados del siglo II e influyeron de manera significativa en la construcción del pensamiento filosófico medieval. Los platonistas creían en la separación del alma y del cuerpo material después de la muerte, para trascender al mundo espiritual, es decir, la materia y el espíritu están estrechamente relacionados. Incidieron de forma positiva en la conformación de las corrientes del pensamiento de la época. Los gnósticos creían que la salvación del espíritu se obtenía a través del conocimiento racional, es decir, era necesario ejercitar la mente para salvar el espíritu. Los gnósticos eran mal vistos en la época y se catalogaban como herejes. Estas dos corrientes de pensamiento tenían en común en que ambas coinciden en la trascendencia del ser a lo divino, de un modo dualista. Para los gnósticos y platonistas, el dualismo trascendental del ser a lo divino se plasma en que la mente o espíritu es perfecto, inmutable y eterno, y el cuerpo material es imperfecto, irracional y mortal. Por otro lado, en el medioevo, la discusión filosófica giró en torno a la religión, y en ese momento el cristianismo fue el movimiento más importante de la época. Durante este periodo, la verdad era explicada a través de la Biblia, cuyo documento sagrado daba respuesta al origen de los fenómenos naturales, sociales y culturales. En la Edad Media, la ciencia y la filosofía se regían mediante el teocentrismo. De ahí partía el argumento filosófico, el cual está ligado a temas de fe y razón. Debido a esto, se originaron dos corrientes filosóficas importantes, la patrística y la escolástica. La patrística fue el movimiento literario, filosófico y religioso que imperó en la Edad Media. Es la fase de la historia de la organización y de la teología cristiana, la cual se ocupa sobre todo en la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas o las sucesivas repeticiones heterodoxas que dirigían lugar a las herejías, lo cual asentó el cristianismo en la sociedad del medioevo, desbancando las otras religiones paganas, añadiendo que la religión cristiana era la única y verdadera, porque era la palabra de Dios. Este movimiento se mantuvo desde el siglo II hasta el siglo V. Sus principales representantes fueron Tertuliano, el cual nace en Cartago en el año 160 después de Cristo y posteriormente fallece en el año 240. Su pensamiento influyó en la primera etapa del pensamiento filosófico medieval. Tertuliano plantea que la fe y la razón se contradicen. A modo de ejemplo, ¿cómo se puede explicar desde un punto de vista científico la llegada de Jesucristo a la tierra, que posteriormente muere y resucita exactamente a su tercer día de muerto? Para Tertuliano, la fe era la razón del por qué suceden las cosas. Época donde imperaba la fe absoluta, la cual entra en conflicto con el raciocinio del gnosticismo, donde el conocimiento racionado acerca de Dios es parcial. Tertuliano decía, si no se puede explicar algo, solo hay que tener fe que es así. Tertuliano era racionalista, forjaba sus reflexiones acerca de Dios en concepciones originadas por él mismo. Este tipo de pensamiento ocasionado por la teología gnóstica disminuyeron drásticamente en la época. El aporte más significativo en el cristianismo medieval fue el acuñamiento del término de la Santísima Trinidad. Dios,
Padre y Espíritu Santo, tres personas distintas las cuales conforman un único y verdadero Dios. San Agustín de Hipona nace en Tagaste en el año 364 después de Cristo y muere en Hipona en el año 430. San Agustín propuso que la razón y la fe no se oponen y que la razón depende de la fe. También decía que la felicidad se obtiene mediante la renuncia a uno mismo. Decía que la individualidad, que es el amor a Dios y los demás, llega mediante la introspección, que es conocerse a sí mismo. Eso fue la influencia del platonismo. San Agustín planteó la iluminación, la cual la catalogaba como una acción divina y o sagrada, la cual consiste en que Dios otorga verdades al hombre a través de la fe, y el hombre las acepta mediante la razón. Un tema de importancia para San Agustín era lo relacionado con el bien y el mal. San Agustín implementó una teoría de la cual dice que el mal no es otra cosa más que la ausencia del bien. La escolástica. La escolástica es el resultado de una reunión de pensamientos filosófico y el pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Fue un movimiento filosófico y teológico que intentaba explicar el fenómeno religioso cristiano, equilibrando la fe y la razón. La escolástica fue un fuerte movimiento surgido en el segundo periodo de la Edad Media que abarca los siglos 9 al 15. Sus principales representantes fueron San Anselmo en Canterbury, el cual nace en el año 1034 en Aostia, Italia, y muere en el 1109 en Canterbury, Reino Unido. Su doctrina moral se basa en que la esencia es en la perfección del hombre, la cual radica en querer ser lo que debe ser, porque es lo correcto. También sostenía que la libertad del hombre es la capacidad de hacer o no hacer. Pedro Abelardo nace en Paris, Francia, en el año 1074 y muere en el año 1142 en Chalon, sur de Francia. Trabajó en la ética y la moral, enfocado en las acciones del hombre. Pedro Abelardo aboga por la intencionalidad y la voluntad subjetiva, es decir, que la moralmente aceptable cuando un sujeto ejecuta su acción es su intencionalidad. John Duns Scoto, teólogo, filósofo, sacerdote católico, cual nace en el año 1266 y muere en 1308. En lo ético, plantea que las acciones del hombre son el resultado entre la voluntad, que es el principio racional, y por lo tanto de virtud moral, y la razón. Tanto razón como voluntad son las acciones del hombre. Finalmente plantea que el hombre moralmente perfecto desarrollaba todas sus potencias posibles hacia actos de rectitud. Muchas gracias.